Fíjate que eso es bien importante porque hay abogados que no lo estilan, o sea, no usan este tipo de herramientas, que ahora ellos dicen, no, es que no puedes lesionar al testigo, es que no lo estás lesionando. No. Con todas las personas, todas, niños, niñas, mujeres, hombres, adultos, ancianos, todos tienes que prepararlos para que tienen que saber desde las cosas muy simples. O sea, yo les digo cómo se van vestidos, o sea, son recomendaciones. Estas son las recomendaciones, tú llegas y ves en tu guardarropa qué tienes, cómo va a ser la dinámica en la audiencia, cuál es tu participación ahí, si quieres hablar, es que quiero decir esto, sí, hasta les digo, escríbelo y lo platicamos, porque hay cosas que son importantes para ti, pero no para el juez, y cuando el juez los escucha se molesta porque dice, a eso no vengo yo, y tú estás hablando que fulanito te engañó, cuando no vienes a hablar de eso. Entonces hay que cuidar esas cosas. Obviamente les digo, la audiencia va a ser larga, y cuando les digo larga es, vamos a hablar todo el día, la van a suspender, vamos a regresar otros días, cómele algo ligero, si tienes ganas de ir al baño me dices, eso es con adultos, ¿verdad? Cuando son con niños, yo preparo a los papás y siempre les sugiero, tienes que ir con Ministerio Público si no tienen la oportunidad de pagar un perito privado, pero sí tienen que encaminarlos a decirles, sobre todo para que ellos no sientan, hay niños que sienten vergüenza, hay niños que se sueltan riendo porque es un nervio, no pueden con esas situaciones, o sea, no decirles qué van a decir, pero sí explicarles en su medida, ¿verdad? Porque también hay que ver la edad que ellos tienen. No es lo mismo que le vas a explicar a uno de 14, 16 años que le vas a explicar a uno que tiene 5 años, 7, que incluso puede que no sea víctima, que sea testigo de un delito, y que pues pueda, ¿verdad? Sí. Que ya es un derecho en los niños, o sea, el derecho a participar en un procedimiento, a ser escuchado, a colaborar y a que se le vaya respetando su autonomía progresiva durante el trayecto, porque si el niño tenía, no sé, 7 años cuando inició el proceso familiar o penal, a lo mejor ahorita ya van 4 años y ya tiene otra edad, y tiene que la autoridad ajustarse, se llama ajustes razonables a todo el proceso. Entonces, los abogados también tienen que estar capacitados, actualizados y ser muy sensibles a este tipo de cosas, y decir cuándo necesitamos ayuda, porque para que las audiencias sean buenas, o sea, resulten buenas, sí. Claro, fíjate, también otra cosa así de que súper sencilla es que le comento a los niños que, a ver, ¿cuál es el jueguito que más prefieres? No, pues, ¿qué tal? Pues te lo llevas, ¿sí? Para que entre lo que te habla, porque vas a durar mucho tiempo ahí, llévate tu jueguito, llévate tu jugo, tu lonche, ¿sí? Y sí, generalmente lo funciona hace bien, y sí. Funciona bien, porque sí es mucho rato. Sí. Fíjate que cuando me ha tocado interrogar a niños que son testigos y no son testigos de nuestra parte, hubo una ocasión un niño que tenía una madurez impresionante y de verdad que nos respondía muy puntual. No estaba preparado porque su mamá no tenía, o sea, era una mujer muy humilde, no tenía la manera, sino que era tanta la violencia que tuvo que vivir que como que asumió el papel de la autoridad masculina en casa, que él a sus 10 años, o sea, los hechos sucedieron a los 8 años más o menos, o los hechos de la denuncia, porque hubo muchos hechos atrás, y cuando teníamos la audiencia él ya tenía 10 y era bien preciso en muchas cosas. No hubo una preparación porque no tenían una asesoría jurídica privada, y sabemos las deficiencias y debilidades del Ministerio Público, no los prepara. Y el niño era impresionante para responder, incluso 2 o 3 veces me dijo, eso no te lo voy a responder, y así no se llama tal, o sea, me marcaba los límites, pero son casos excepcionales, ¿no? Sí, hay casos excepcionales, pero te digo, sí, también a mí me ha tocado niños que, pero fíjate, creo que tiene que ver con esto que acabas de decir, con el hecho de cómo el niño es capaz de decir algo malo me está pasando y necesito defenderme. Sí, de hecho, utilizó frases como nunca lo iba a permitir porque yo puse el puño y yo iba a defender a mi mamá, o sea, o sea, como no. Sí, y te digo, algunos pacientes que yo he tenido también en esto de terapia de acompañamiento, ¿sí? Los niños maduran mucho más rápido. Claro. ¿Por qué? Porque se ven forzados a madurar.
Entonces también tú te das cuenta que muchas veces así en las audiencias, el otro día un niño decía, le dijo también a un juez, oiga, señor, pues nada más que yo también quiero que me regrese el dinero que yo tenía en mi alcancía. Entonces, mi daño. Sí. Entonces dijo, claro, es su daño patrimonial también. Sí, obviamente eso pues no estaba en la denuncia, ni de nadie se acordaba, pero él sí se acordó, ¿verdad? Entonces él le dijo al juez, oiga, pero sí, ahí le encargo. Que me regrese mi dinero, qué interesante. Qué interesante. No, el papel de los niños en la audiencia es todo un tema, ¿verdad? Sí, el acompañamiento, el apoyarlos antes, durante y bueno, en tu caso después. Sí, después también, porque el asunto es, para el niño obviamente es bien importante la denuncia, sobre todo en estos casos, que te voy a decir una cosa, ¿sí? Para que el tratamiento psicológico de una persona que ha sido abusada empiece a surtir efecto, esta persona tiene que ver que quien la lastimó ha tenido un castigo, ¿sí? O que se presentó la denuncia y que está siendo escuchado y que hay alguien que diga, que le ponga un alto a esa situación. Sí, que la ley maneja como que estas son las palabras, ¿verdad? Pero es de otra manera, dice que se reconozca que es una víctima, o sea, y que venga que el delito no quede impune, que llegue un castigo de una u otra manera. Es correcto, sí, y por eso también es bien interesante esto que se da ahora y que también los niños tienen que ser informados por la autoridad del resultado o de los avances de los juicios. Creo que eso también es súper importante. Había unos niños que también yo les daba acompañamiento y hace poquito hubo salió ahí una resolución muy importante y le decía yo al abogado, es que tienes que mandarlos llamar y tú comentarles, ¿sí? Esto que pasó y por qué están ahora presentando ustedes un amparo y tal y tal. Pues ahora podemos pedir las sentencias para niños. Sí, es correcto. Hay que pedirlas, no todos los abogados las piden, pero hay que pedirlas y es un extracto donde el juez explica de un lenguaje muy, muy sencillo. Qué pasó, por qué pasó y por qué fue el resultado. Y lo pueden hacer en audiencia y lo deben de hacer. Yo creo que ya en ese aspecto sí la autoridad es muy sensible y le habla a los niños de otra forma. Sí, ¿verdad? Sí. Es otra manera lo que tienen de trabajar con ellos. Y sí se ha visto un cambio y te digo, y el asunto es que los niños sí lo necesitan, ¿sí? Sí lo necesitan y se sienten muy bien cuando eso pasa. Aparte yo creo que sienten protegidos, ¿no? De que ya no va a venir, ¿verdad? Ya no se va a acercar. Sí, ya no va a venir, ya no me van a hacer daño, ya voy a estar bien, ¿sí? Entonces, sí, esa es otra parte que también, como en la terapia de acompañamiento se va trabajando, de explicarles que todos esos procesos son muy largos, ¿sí? Que va a haber más audiencias o cosas por el estilo, pero como te comento, sí es otro papel, ¿sí? Donde hay que ir poco a poco explicándole a los niños qué va a pasar en las audiencias, qué sigue, ¿sí? ¿Qué está pasando? O en la entrevista investigativa, la del Ministerio Público, que no es la entrevista que realizas tú o los psicólogos, sino que es una entrevista que se hace en sede ministerial regularmente y que va a realizar a veces el Ministerio Público y a veces auxiliar del Ministerio Público. Sí, fíjate, y hay un libro bien bonito, es un cuento, se llama Pedro el Valiente, que precisamente es un apoyo que yo utilizo mucho para explicarles a los niños sobre esta entrevista con el Ministerio Público, sobre las entrevistas que luego van a tener con las psicólogas de la Procuraduría, sobre el hecho de que los van a muy probablemente examinar el doctor, ¿sí? Entonces en el libro, ¿sí? Es el caso de un niñito, ¿sí? Donde pasa por todos esos procesos, ¿sí? Y el libro también tiene una parte para que los niños dibujen, tiene una parte para que los niños expresen sus pensar sobre lo que están leyendo. Pero está muy bonito, es un libro que está desarrollado por la Defensoría de Oficio de México, ¿no? Y que ese libro
formaba parte de un curso que yo tomé sobre psicología forense para evaluación de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Claro. Y en otro aspecto, Anabel, en el aspecto de la memoria de los niños, ¿cómo funciona? ¿O cuál sería la diferencia? Te voy a concretar la pregunta. ¿Cómo funciona la memoria de un niño, de un adolescente a un adulto? O sea, ¿cuáles serían los matices entre uno y otro? Mira, la memoria de un niño, es buena. El asunto es que su manera de pensar es diferente, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que un niño tiene un pensamiento concreto, pero todavía no tiene el pensamiento abstracto para razonar qué es un día, qué es una semana, qué es o qué día es hoy, en qué mes estamos, ¿sí? Entonces, muchas veces le van a preguntar, ¿qué día fue? Y el niño va a decir, no sé, pero no porque no se acuerde, sino porque él no ha desarrollado todos estos conceptos. O va a decir el otro ¿sí? día Navidad. Ajá. O cuando así. estábamos en casa de mi tía. Es correcto, ¿sí? Entonces, el niño, por eso es lo que te comentaba hace ratito, que de repente no es tan fácil hacer una evaluación de este tipo, una evaluación de abuso sexual. ¿Por qué? Porque los niños no te van a decir específicamente, o no te van a decir, sí, me pasó esto y esto y esto, y a contarte toda la historia de corridito, ¿sí? Los dejas que platiquen, pero luego tienes que ir poco a poquito aclarando cosas, ¿sí? Por ejemplo, la manera en que le llaman a objetos, Ajá. a personas, lo que para ellos entienden como una casa o un coche, o sea, no es lo mismo, jurídicamente le llamamos codificar, o sea, no es lo mismo que codificamos los adultos. De hecho, la memoria de los adultos también tiene muchísimos problemas para expresarse. No observo yo lo mismo que otra mujer por el simple hecho que trae problemas ese día por estrés, está cansada, no durmió bien, no ve bien, a lo mejor tiene lentes. Hay muchas situaciones, ¿no? A nivel cultural, educativo, entonces todos podemos tener la misma vivencia, sin embargo apreciar cosas diferentes de esos hechos. Claro. O creer que algo pasó, lo creemos fielmente que pasó, cuando a veces nuestro testimonio no tiene nada que ver con el hecho, o varía, ¿verdad? Sí, entonces por eso hay que ser muy cuidadosos, y como te comentaba, los niños no tienen desarrollados muchos conceptos que nosotros los utilizamos como adultos en el día a día, pero que para ellos todavía no están conceptualizados, y que por eso es que su narración, ¿sí?, no va a tener todas las cosas que yo quisiera que tuviera, ¿sí? Entonces yo voy a necesitar estar apuntando determinadas situaciones para luego clarificar, ¿sí? Ahora, también, ¿qué va a pasar? De que lo que sí ellos se pueden acordar, o lo que sí te pueden decir es, o le empiezas a preguntar, ¿fue en la mañana, fue en la tarde, estabas en la escuela, estabas de vacaciones, estaban tus papás, no estaban tus papás, eran los días que se van a pasear al parque o eran los días que se quedan en la casa, para ir un poquito cuadrando fechas y cuadrando horarios, ¿sí? Pero también para ese tipo de entrevistas que tú realizas se necesita las especialidades y los cursos que has tomado, ¿no? Para llegar a hacer esa experticia, ¿no? Porque si no caemos del otro lado completamente diverso, o sea, hay asuntos en los que me dicen lo que te mencionaba, de que ya la llevé o ya fue con tal psicóloga, y hablo yo, necesito hablar de cómo quiera con la psicóloga o el psicólogo, y me dicen, sí, yo le hice una entrevista, mira, incluso la grabé o lo grabé, y la manera en que van preguntando, esa manera en lugar de ayudarnos nos va perjudicando, porque le van diciendo a los niños en todo momento qué decir, y entonces son entrevistas o son situaciones que, al contrario de poderlas usar, las tenemos que esconder porque no nos va a ser útil. Entonces, y tratar de evitar que mencione, sí, el otro día el doctor o el psicólogo me dijo que esto, porque entonces la veracidad del dicho del menor va perdiendo la fiabilidad ante las autoridades.
Claro, claro. Y por ejemplo, también ahorita que comentabas de la memoria o que como comentábamos hace ratito, hay cosas que reprimimos para seguir caminando hacia adelante. El asunto, como te digo, yo lo que he visto es que en la mayoría de mis pacientes no se les olvida, ¿sí? Uh-huh. Saben qué pasó, lo tienen guardado en algún lugar, pero es esto lo que te comentaba hace rato, de que precisamente eso es lo que enferma, ¿sí? Emocionalmente, el Claro. saber que hay otra parte de ti que no puedes hablar, ¿sí? Entonces, y que hace que la persona tenga disociaciones, y con esto de disociaciones es de, pues sí, hacer como que no pasó y seguir con tu vida, pero vas a traer ese secreto que a la larga te va a hacer daño. Entonces, que era lo que te comentaba hace rato, muchas veces pasa que la persona está viviendo un evento o una etapa nueva en su vida y se le viene toda la situación, pero como balde de agua fría, y la vuelve a revivir. Y entonces no es que en otro momento se le haya olvidado, es que lo hizo a un lado para poder seguir, ¿sí? Yo me imagino que a eso te referías con lo de la memoria. Bueno, una ¿sí? parte sí. Uh-huh. Otro de la manera en que hablábamos ahorita de que ¿sí? si vamos a esperar que los niños nos relaten las cosas, tal estamos equivocados. Y si un no. abogado les dice eso, sálganse corriendo del despacho porque no sabe de psicología testimonio infantil. Ajá. Y si una autoridad les dice eso, tienen que presentar una queja porque no va a ser así. No, ellos sí van a hablar de una manera diferente que a la que esperamos. Claro. De hecho, yo no entrevisto niños que me han llegado a decir en ministerios públicos, ¿ya la entrevistaste? ¿Ya sabes si pasó o no? Le digo, yo no voy a entrevistar al niño o a la niña porque no quiero que diga la abogada, porque tendemos dentro de las preguntas a introducir información, que ahí viene mi siguiente pregunta. De alguna manera los niños los podemos sugestionar, pueden ellos decir lo que queremos que digan. Mira, muchas veces sí ha pasado, uh-huh. ¿sí? Sí ha pasado, ¿por qué? Porque muchas veces los niños que siempre están buscando la aprobación de los adultos, ¿sí? Entonces, si viene la mamá y le dijo, ¿verdad que te hizo tal cosa? ¿Sí? El niño va a saber que si dice que sí, va a tener la aprobación de su mamá. Uh-huh. ¿sí? O de su abuelita, o de su papá, o de quien sea, ¿sí? Entonces, sí podemos muchas veces, como adultos, pasar como ciertas maneras de a veces con intención, a veces con intención, a veces sin intención, pero sí podemos hacer cuestionamientos que lleven al niño, ¿sí? Pues igual a mencionar cosas que no pasaron. Sí. Sí. Hay algunos casos obviamente de temas de venganza, ¿no? Sí. Para una medida cautelar y que no veas a tu hija o a tu hijo mucho tiempo, y se atreven algunas personas a seguir con proceso de denuncia, llevar a los niños a pruebas psicológicas. Generalmente no quieren que sean entrevistados por cualquiera, sino o sea, los van encaminando. Pero también ha pasado casos que yo tenía en la oficina que creo que no se dan cuenta que, o sea, yo no dudo que los hechos pasaron, que los niños fueron víctimas de abusos sexuales. Sin embargo, con el trayecto, como van hablando los papás o los cuidadores o los tutores del tema todo el tiempo y los quieren tratar como adultos, le dicen, vamos a una audiencia, esto y esto, ahorita estamos demandando a tu tío por esto y esto, y también vamos a llevar esto, y los policías que vienen, o sea, también esa manera de hablar como si fueran adultos tampoco es tan propia. A lo mejor los quieren hacer parte del proceso y que sepan, te estoy cuidando, te estoy defendiendo, pero llega a haber demasiada información que cuando obviamente practican las pruebas periciales, ya sean privadas o públicas,
Ministerio Público dice no, ve lo que está respondiendo, el niño está lesionado y está alienado a favor de la mamá o el papá o del tío o de la abuela, entonces no podemos llevar esto a una audiencia. Y luego yo como abogada, generalmente esos asuntos ya, como se dice vulgarmente en el ambiente legal, ya están muy manoseados, ya pasan por un abogado y otro. Intentaron incluso una causa y no salió, y luego dijeron, no, vamos, ahí déjala olvidada y vamos a presentar otra denuncia, como va a llevar con otro Ministerio Público, y no, o sea, llega el momento en que el Ministerio Público empieza a hacer investigaciones y luego dice, oye, hay una prueba pericial con tal... en tal unidad, y acá practicamos otras y tú practicaste otras, y a veces como abogados, oye, había otra denuncia, sí, es que no te había dicho por esto, lo que pasa es que el abogado anterior me dijo tal cosa, y entonces se vuelve a enredar tanto el tema y los niños escuchan tantas cosas que su memoria de alguna manera ya no es tan limpia, sino que ya traen detalles que van construyendo en el proceso y nos van dañando, y entonces por eso tampoco se ganan los asuntos. A veces no llegamos ni a audiencia y dice, bueno, vamos a meter la queja al Ministerio Público y vamos a donde vayamos, pero le digo, mira cómo viene el asunto, y luego vamos a ser claros también, así como habemos abogados o hay abogados con muy mala reputación, yo no, pero en cualquier ámbito, ¿no? Médicos con mala reputación, mecánicos con mala reputación. Hay peritos también que ya tienen una reputación de que van a decir lo que sea, van a concluir lo que sea, van a practicar unas pruebas, ya tienen ahí algunas arregladas para decir A, B o C, y ya los conocen los ministerios públicos. Entonces, cuando ven esta prueba pericial de fulanito, dicen, mira quién se la practicó. O sea, yo no le creo, o sea, entonces, a veces pasa que yo creo que, no sé si sea este factor de mala suerte, por llamarle así, o sea, malos abogados, malos peritos, los papás sin mucha información, que los niños sí hay una defensa, pero no puede llevarse a juicio porque ya está muy contaminado. Sí, fíjate, me ha tocado también niños que pues, son muy listos y están nada más asomándose a ver si llega el actuario. Entonces llega el actuario y leen las cosas. Sí me ha pasado que ya saben que ya saben que va a llegar el actuario, y es lo que comentas tú ahorita, que luego se contaminan, tienen información que pues obviamente no deberían de estar de tenerla, o se esconden para escuchar qué es lo que están hablando el papá o la mamá. O los entrevistan todos en casa. Es que ella o sea, le digo, está bien que de manera espontánea se lo vaya a decir a la tía porque le tiene mucha confianza, al maestro o la maestra de la escuela, pero no que llegue fulanita para ver qué pasó, y déjame le pregunto yo y también la abuelita. Entonces es demasiado para los niños. Sí, ahora otra cosa que también he visto que pasa, sí, y en relación con lo que decías tú ahorita, es de que pasa que hay una pericial digamos, ¿qué te gusta? En el 2018. Luego hay otra pericial en 2019 y otra. Y las van perfeccionando, ¿sí? Okay. Es otra situación que yo he visto que pasa. En el mismo asunto. En el mismo asunto. ¿En qué sentido? De que, no, pues que aquí no se encontró daño y en esto tampoco. Se le llaman el dictamen de contexto. Bueno, algunos, ¿no? Sí. Pero luego, van viendo qué deficiencias hubo en la pericial y van influyendo en las respuestas de los niños. Sí. Ahora, ¿sí? La prueba psicológica no es la única prueba, ¿verdad? No es la única prueba. O sea, tampoco, de que si ya fallamos en esa área, no importa, porque puede ser que haya testigos, a lo mejor del momento, que generalmente no hay, pero a lo mejor del momento sí, yo vi cuando el maestro lo metió al salón y estuvieron ahí tanto tiempo. O puede ser que una cámara de seguridad que capte que una persona entró al domicilio. O sea, hay otro tipo de pruebas que encadenadas unas con otras y valoradas por el juez en su momento unas con otras, pues va a tener que decidir independientemente si las pruebas psicológicas o médicas, o sea, las que sean necesarias, o por lo menos la parte científica, estén mal practicadas o se hayan hecho con violación a derechos humanos porque lo están revictimizando. Y tampoco, o sea, va perdiendo veracidad el dicho de los niños, pero aún así, eso no significa que no pasó y no significa que no deban ser valoradas las demás pruebas en su conjunto. Entonces, generalmente son muy poquitas, ¿verdad? Cuando son este tipo de situaciones,
pero sí tenemos que estar como que muy alerta hasta en los detalles. Pero sí, por eso son casos, como decías tú hace ratito, muy difíciles. Por eso era lo que comentábamos, que difícilmente uno de estos casos llega a juicio. Sí. ¿Sí? No, ya estando en juicio hay que defender, o sea, la víctima tiene que defenderse también. Tiene que litigar su asunto y no asumir un papel de si tengo la verdad o me pasó o le pasó a mis hijos y la justicia tiene que estar de mi lado. Tiene que participar, o sea, con abogados, tiene que litigar su asunto con recursos, pelear el asunto, sus pruebas tiene que cuidarlas, que no se contaminen, que lleguen a la audiencia, y en la audiencia hay que hablar cuando sea necesario, porque a veces se quedan callados y no saben ni qué pasó. Claro. Y se quedan callados, o sea, o llegan a una audiencia y dicen que cuando llegan conmigo es que no, ¿qué audiencia tuviste? No sé, digo, es que no puede ser que no sepas, que no, he tenido dos, pero no sé, a ver, ¿de qué hablaron esto? No, es que el abogado me decía, tú quédate callada, no digas nada, pero yo no le entendía y no, eso no puede ser, es que es como llegar a un hospital y que el médico te opere, pero no sabes cómo se llama, no sabes de qué te va a operar, claro. No sabes cuánto tiempo te vas a tardar en recuperarte, o sea, hay que estar ahí siempre. Sí, es bien importante, y sobre todo para darle el hecho de que se le explique a la persona qué va a pasar, también le da muchísimo más seguridad, ¿sí? De poder expresarse y de poder, como bien dices, defenderse. ¿Sí? Pero si en determinado momento la persona no sabe ni si está en audiencia de imputación intermedia o de juicio o lo que sea, ¿en qué consiste cada una? Ajá, pues entonces ahí hay un desfase bien interesante. No, o llegan y también no saben que ya se agotó una etapa, que ya no puedes ofrecer pruebas, y me dicen, pero ahorita puedes llevar estos testigos. Es que esa audiencia de juicio ya se cerró la etapa, ya se pelearon por alguna manera, por decirlo de alguna manera, las pruebas. Entonces, sí. Nada más con prueba nueva, pero para tener una prueba nueva, de verdad tiene que ser nueva. Entonces, no es tan fácil irse de repente a las audiencias de juicio también sin pruebas, perdón. Uh-huh. O sea, o con las pruebas que presentó algún otro abogado sin ningún conocimiento o una estrategia legal. Claro. Sí. Eso, antes de pasar al último tema, hay una pregunta que quiero hacerte, porque lo tenemos como ese estigma de que los hombres son los que abusan mujeres, ¿verdad? O los hombres son los que abusan niños, pero puede ser que las mujeres abusen de niños y abusen de niñas. Sí puede una ser. Mamá puede abusar a sus hijos. Una mamá, una maestra, ¿sí? Sí puede suceder. Ajá. Y ahorita no quisiera entrar mucho en ese tema, pero ahorita ves que hay todo esto de como libertad en cuanto a sexualidad, ¿sí? Uh-huh. Pues creo que también genera un tanto cuanto que sea más fácil que tanto un género como otro pueda ser una persona que violente, ¿sí? Hay otra situación también importante aquí, que también vamos a encontrar que muchas personas ahorita están tomando muchas hormonas o estamos comiendo incluso hormonas, que también genera situaciones. Entonces yo creo que realmente tanto hombres como mujeres pueden llegar a caer en cometer un delito de este tipo, ¿sí? Y muchas veces, ¿sí? Quizás pensaríamos, sí, en los hombres, pero sí son más mujeres de las que nosotros pudiéramos pensar. Claro, sí. Y también esta parte que creen que el actuar pasivamente o por omisión es una conducta, y cuando legalmente una omisión también es una conducta, ¿verdad? El no hacer nada. O sea, me dijo que, no sé, ejemplo, que hay casos de, dice la pareja, los niños refieren que la pareja de su mamá les tocó, les abusó, refieren situaciones del tema sexual, y las mamás se quedan calladas. Incluso se van a hacer la despensa cuando ya saben que esto está pasando, y los niños dicen, es que cuando tú te vas a hacer la despensa es cuando sucede, y siguen haciéndolo. Entonces, este tipo de conductas, o sea, el no hacer nada o hacer una omisión o pretender que no me di cuenta, o sea, tener relaciones, por ejemplo, enfrente de los niños. Entonces, son temas también de abusos sexuales, o sea, no tienes que participar con una acción o activamente para que no cometas un delito, ¿verdad? Claro. Sí. O sea, a veces también con las mujeres es callarlo, ¿verdad? Callarlo o no escuchar o no hacer nada.
Claro. Ujú. Sí, pero como quiera, sí también es mucho de activamente hacerlo también. ¿Sí? Sí, sí ha pasado mucho. Ajá, entonces, aquí la situación es que, como te comentaba, de repente las cosas están como medias enmascaradas, ¿sí? Como solicitándole a lo mejor cosas, mira, desde muy naturales, pero que luego se van, no se dejan no se suspenden por el hecho. Por ejemplo, el hecho de bañarse con los hijos, ¿sí? Y después a lo mejor baño a mi bebé y me baño con mi bebé, ¿sí? Pero el hecho de que nunca dejaste de bañarte con tu hijo y el hijo ya tiene, que te gusta, 12 años, ¿sí? Quieras que no, ahí hay cierto líbido también de parte de la madre. Hay ciertas situaciones que, como te digo, se pueden ver en ese sentido, de que son actividades que se llegan a hacer, ¿sí? Pero que no se suspenden. Claro. Bueno, ya para continuar con el último tema, quiero que nos expliques cuál es o sea, cómo es tu papel desde el momento en que te contacta ya sea el abogado, la abogada o ahora sí que la mamá o el papá o el cuidador del niño hasta todo el proceso, hasta la audiencia, todo para que la gente sepa, porque a lo mejor creen que es una opinión y ya vi al niño y voy, me siento un ratito y me preguntan y me van a creer los abogados porque soy excelente, ¿verdad? No, pues no. Mira, ¿qué pasa? Muchas veces me contactan los abogados, me platican del tema, ¿sí? Sí. A veces pueda o no pueda tener yo reuniones con los abogados, pero lo que sí siempre va a haber es la lectura del expediente, ¿sí? La charla con los papás antes de ver al niño, la niña o la adolescente, ¿sí? Siempre va a haber, ¿sí?, una entrevista con los padres para que los padres me platiquen desde el desarrollo. No van a platicar nada más del evento, me van a platicar, ¿sí?, para empezar, cómo está estructurada la familia, ¿sí? Tengo que hacer todo el mapa familiar, cuántos años tienen los papás, qué nivel de estudios, cuántos años tienen los niños, ¿sí? Si trabajan, si no trabajan, tengo que tener todo este mapa de la familia, ¿sí? Toda la información sobre el desarrollo del niño, para empezar, si fue deseado o no fue deseado, si hubo problemas en el nacimiento, si la mamá durante el embarazo tuvo complicaciones, si no tuvo, cómo se ha desarrollado, cómo lo ven ellos, cómo fue su desarrollo motriz, sí, cómo fue su alimentación, también tengo que saber sobre eso, cuál es su peso actual, qué le gusta comer, qué no le gusta comer. Si está estudiando, sí. Un montón de preguntas en relación a todo el desarrollo del niño, cómo han sido sus hábitos para dormir, ¿sí? Si el niño tiene reglas, no tiene reglas, quién impone las reglas en la casa, toda esa entrevista con los papás y luego ya qué pasó, ¿sí? Y luego después qué los llevó a denunciar, qué los motiva a denunciar, ¿sí? Para saber cuál es el contexto y cuál es la situación por la que está pasando la familia, porque también hay que darle contención a la familia, ¿sí? Entonces, posteriormente de eso, ahora sí es empezar con el trabajo con el niño o la niña, ¿sí? Que yo prefiero que sea solas sesiones de 1 hora o menos, ¿sí? ¿Por qué? Para no cansar al niño, ¿sí? Y de hecho en la primera sesión jamás vamos a tocar el tema, en la primera sesión jamás, a menos que el niño lo saque, ¿sí? Porque lo que vamos a tratar de hacer en la primera sesión es que el niño me conozca, ¿sí? Que haya esa confianza, que se sienta a gusto estando en el consultorio, porque también esa es otra parte importante, el niño se tiene que sentir a gusto, ¿sí? Entonces uno le tiene que explicar cuál es mi trabajo, ¿sí? A qué me dedico, ¿sí?
Y todo esto lo tiene que saber para que él vaya agarrando confianza conmigo. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué opinarías de las pruebas que se practican en la fiscalía? Que es un ratito con psicólogas que no conocen a las personas y es un ratito nada Pues, más. ¿qué y te llegan a puedo una decir? Ahorita te voy a decir una cosa. Mucho de mi trabajo ahorita como perito son hacer metaperitajes. Claro. Los metaperitajes tienen que ver con este análisis de los periciales que hicieron otras personas para hacer ver los errores metodológicos que presentan, ¿sí? Y entonces se debió de haber hecho tal o cual cosa según tal o cual protocolo. Se debió de haber hecho tal otra cosa según, ¿sí?, tal ley o tal, ¿sí?, o tal otro protocolo o lo que sea. Entonces, y también hacer este análisis de la metodología que se dice se realizó, sí, pero que muchas veces terminan no haciéndose. No aplicando. ¿Sí? Sí, no aplicándola, porque por ejemplo, ahorita te comentaba yo mínimo una sesión para hacer el rapport con los niños, ¿sí? ¿Sí? Y muchas veces en estas periciales de la Procuraduría dice, pues se realizó una entrevista y en la entrevista iba el rapport, iba el hablar del desarrollo, iba todo, ¿no? El hablar de los hechos, ¿sí? Iba el cierre, todo en una misma entrevista. Entonces dices, pues no puede ser posible, ¿sí? Y entonces, como te comentaba, volviendo al otro, de que cuál es el proceso, bueno, pues entonces ya que se hace este rapport, entonces también empiezo ahora sí a aplicar pruebas. También utilizo muchas veces cuentos, muchas veces, como te comentaba, materiales como plastilina, dependiendo la edad. Claro, dependiendo la edad. Si son adolescentes, quizás más serían cuestionarios, ¿sí? Cuestionarios de personalidad, cuestionarios de ansiedad, cuestionarios de depresión, lo que se crea que en ese momento es importante, ¿sí? También, y bueno, finalmente, después de hacer la evaluación, que como te comentaba muchas veces, a lo mejor con el niño me voy a tardar 4 o 5 sesiones, las que se necesiten, ¿sí? Después pues ya es la parte ahora sí de redacción, ¿sí? Y en la redacción pues también voy a poner a lo mejor diferentes autores que justifican la manera en que yo estoy haciendo desde la estructura de mi pericial, cuáles son los protocolos que seguía al momento de entrevistar al niño, la niña, ¿no?, el adolescente, todo esto, ¿verdad? Y obviamente a lo mejor algunas personas dicen, no, pues se va a tardar en redactar una tarde. No. Hasta cuando llegan, necesito un amparo, yo necesito una semana. Ajá, sí, te lleva un montón de rato, porque luego es revisar las pruebas, luego aparte es estar checando. Sí, hiciste videograbaciones, hay que revisarlas. Hay que transcribir, ajá. Son muchas cosas. Sí, no puedes alterar ninguna palabra, sí. Y al final que se entrega ya todo el trabajo, pues luego ya está a esperar pues a que te llamen a audiencia, porque todo esto luego se tiene que defender en la audiencia, ¿sí? Y ahí es donde también es un poco difícil para algunos psicólogos o psicólogas el llegar a una audiencia, porque muchas veces no se piensa el profesionista que está bien hecho su trabajo, y sí, quizás desde la parte psicológica está bien hecha, pero hay que defenderlo. Hay que defenderlo, sí, y los abogados siempre van a buscar hacer preguntas, sí, que pongan en duda, sí, la calidad científica del trabajo que tú realizaste. Entonces eso también es una parte difícil, la verdad. No te voy a decir que es fácil estar en una audiencia, porque no es fácil, ¿sí? Es que te va a preguntar, pues cada no es fácil desde la espera, porque no desde sabes cuándo te va a tocar. Fíjate, y que generalmente a mí te voy a decir cuándo me toca, al último. Entonces generalmente cada que tengo audiencias de juicio son como a la 4ª audiencia, y eso si no se suspendió algún día.
¿sí? Ya te toca. Ajá, pero generalmente te voy a decir que me toca como hasta la cuarta sesión de ¿Y audiencia. ahí terminaría el trabajo, digamos, ordinario? ¿O de repente te hablan para, oye, ¿sabes qué? Este asunto ya se llevó, hay una sentencia, revísame el dictamen y revísame a la psicóloga que participó en la audiencia y te va a la audiencia y ahí hay ¿Les otro dije? tipo de análisis? Sí, les sigues. Ajá. Y como ahorita, por ejemplo, era lo que te comentaba, generalmente, por ejemplo, he hecho o he estado haciendo evaluaciones últimamente, sí particulares, Uh-huh. pero en este momento creo que lo que más he estado haciendo son los metaperitajes. ¿Por qué? Porque generalmente cuando una persona presenta una denuncia, se le va a realizar en la Procuraduría la pericial. Entonces, por toda esta situación del derecho de las víctimas a no ser revictimizados y todo eso, ¿sí? Es muy difícil, que el Ministerio Público te permita evaluar a una víctima, ¿sí? Claro. Es más, es difícil, si no imposible casi. Creo. Si no, ¿Sí? pidas No, auxilio judicial. Ajá. Ajá. Entonces, por eso es que en estos momentos sí hago evaluaciones, pero casi siempre son particulares. Ok. ¿Sí? En este tipo de casos. Sí, bueno, yo voy a contar un poquito de la otra cara de la moneda. Cuando, o sea, ¿qué sucede del otro lado? En los delitos donde la prueba pericial psicológica es importante, por ejemplo, en todo lo que es violencia, ¿verdad? Violencia familiar, violencia patrimonial, o sea, todo lo que incluya temas de violencia sexual, y donde tengamos, o sea, o ya sea dentro del protocolo de investigación del Ministerio Público o la prueba pericial, ahí tenemos que tener foco de atención los abogados. Entonces, cuando llega una persona, si tenemos suerte, llega cuando se enteró y todavía no pone la denuncia. Entonces, eso sería muy bueno porque podemos desde el inicio ir conduciendo la investigación, ¿verdad? Uh-huh. Como parte de víctimas. Y cuando llega así, obviamente yo les explico, vamos a presentar la denuncia con prontitud, porque es importante, porque a veces hay el tiempo es enemigo de la materia penal y es enemigo de las pruebas. Entonces puede que tengamos por ahí pruebas físicas que puedan con el paso del tiempo destruirse, o sea, desaparecer, ¿no? Incluso las digitales. Entonces, bueno, eso. Y después de eso yo sí les digo, hay una prueba que se va a practicar que es muy importante, yo sí les digo que es la prueba reina, aunque ya trabajo con varias, puede ser que no, pero sí les digo que tengamos especial atención en esta prueba, que es la psicológica. Y siempre les recomiendo que hagan el esfuerzo de hacerla en el sector privado, porque a mi criterio como abogada no me gusta como es la prueba pericial que se practica en las fiscalías. Sin embargo, hay personas que no tienen los recursos porque llegan gastados de una u otra manera, entonces les apoyo también de alguna manera a llevarlos ahí. Si les digo, si la prueba viene mal, vamos a tener que buscar la opción de un particular. Sí, y vamos a tener ese problema y digamos que esa desventaja con la defensa, porque no hay manera que lo borremos, no hay manera que quítelo, no pasó, ya no, en otros tiempos cuando todo era en papelitos, sí, ahora ya no, porque todo hay registro digital y hay demasiadas cosas y ya es muy difícil que eso pudiera pasar. No he escuchado un caso, ¿verdad? No. Entonces, bueno, la mayoría de las veces, bueno, me dicen, vamos entonces con un perito privado, y ahí es donde los abogados hacemos contacto con los psicólogos que ya trabajamos. Es importante la comunicación entre psicólogos y abogados, y que trabajemos, digamos, en el mismo canal, ¿verdad? Uh-huh. Lejos de muchas cosas, estereotipos y muchas situaciones, y entonces, bueno, siempre en este caso, por ejemplo, contigo sería el primer contacto, la llamada por teléfono, hay este asunto, esta persona, ¿qué hacemos? A veces cuando no están seguros de denunciar, yo les sugiero ve a una consulta, porque te va a abrir, yo te estoy diciendo el tema legal, pero cuando escuches la parte psicológica, pero psicológica de psicología forense, vas a entender las cosas de otra manera y vas a tomar mejores decisiones. Cuando ya están seguros, me dicen, bueno, vamos a hacerla, y ya pasan al protocolo contigo, a todo el proceso. Yo no tengo intervención de absolutamente nada, me avisan cuando ya terminó. A veces tenemos oportunidad de revisarlo antes de presentarlo, y eso a lo mejor nada más por detalles digamos, de redacción o cosas así, ¿verdad? Porque no podemos modificar absolutamente nada, por lo mismo, porque están videograbadas y porque es la razón de ser de la prueba, ¿no? Que sea objetiva.
Entonces presentamos la prueba, a veces les mandan a ustedes como especialistas a hablar ante el Ministerio Público para que ratifiquen, hacerles algunos cuestionamientos, etcétera. Y bueno, ahí trabajamos. A veces los contrarios también tienen la opción de solicitar entrevistarlos y hacer algún tipo de cuestionamiento. Bueno, y hasta ahí se trabaja. Seguimos integrando con otras pruebas, llegamos a audiencia. Generalmente es la de juicio, a veces es la inicial también que podemos llevar a psicólogos, y en juicio pues trabajamos la parte de nosotros como asesores jurídicos, en este caso, ¿verdad? O también puede ser como defensores. Asesores jurídicos es para los abogados de las víctimas, porque a veces hablamos de manera técnica y no nos entienden, ¿verdad? Pero cuando vamos como abogados de víctimas o defensores es acreditar a través del perito todo lo que concluyó con su pericial, las pruebas que practicó, su metodología, su experticia, su parte profesional, su carrera, todo este tipo de cosas, y se escucha fácil, pero no es tan fácil ir introduciendo la información a través de interrogatorios, ¿verdad? Claro. Y luego hay otra parte que también cuando nos quieren desacreditar nuestros peritos, pues también hay que volver a tratar encuadrar o llevar por ahí, conducir, ¿no? Entonces no es tan sencillo. Evidentemente no son temas que conozcamos porque no es el área de nosotros, llevamos por ahí algunas veces psicología. Yo he tomado cursos en psicología de testimonio, tengo mis libros, los leo, me actualizo, leo las jurisprudencias y sí, todo, pero ahorita que te escuchaba, muchas cosas son... Yo que soy abogada es completamente nuevo para mí, y sin embargo cada vez que traigo un asunto tengo que meterme a estudiar, a revisar, a aprender vocabulario, no equivocarme, a utilizar palabras que no puedo cambiar y que son importantes porque a medida que yo las exprese en mis argumentos finales o en mis interrogatorios va a ser también el éxito de mi audiencia y el juez va a poder responderme a medida que yo le mande eso. Entonces esta es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Sí, fíjate, y para mí eso es bien interesante también porque, por ejemplo, de un dictamen que generalmente, no sé, consta de 20 y, no sé, de 20 hojas para adelante, ¿no? De 20 fojas, sabemos que el juez no lo va a ver, el juez no lo va a leer, no. Y todo va a ser dependiendo del interrogatorio que tú hagas, sacar toda la información. Sí. Esa es la parte... Eso que quede muy claro, porque sí, cuando tú te referías al sistema acusatorio, sistema penal acusatorio, es porque ahora es oral, a partir de 2016, aquí en Nuevo León hace muchos años, pero a partir del 2016 obligatorio en toda la República. Entonces las audiencias son orales y hay otro tipo de reglas también, y una de las reglas adicionales es que los jueces no conocen los expedientes, no conocen los asuntos, no conocen las partes, no saben absolutamente nada, llegan ese día a la audiencia en ceros y el encargado de sala únicamente le dice es una audiencia, sí saben que es una audiencia de juicio, se preparan para tal, tienen su agenda, es un delito tal, estas son las partes y esto es más o menos lo que hay, pero saben, o sea, nada. Ahí el Ministerio Público formula los alegatos de apertura y se empieza a enterar. Entonces el juez empieza a construir hechos a través de las pruebas que le vas presentando, y si una prueba no está bien presentada, pues te quedas sin un hecho, sin algo que acreditar, y ese es un error que a veces yo les comento acá a los chicos en la oficina. Creemos que estamos transmitiendo el mensaje porque conocemos nuestro asunto a morir, dormimos con eso, hablamos con el cliente todos los días, pero no le llega la información a quien les tiene que llevar, o al llegar, que es al tribunal de enjuiciamiento. Entonces yo les digo, practica con quien, es que con quien tú digas que va a ser difícil, con tu mamá, con tu tía, con la vecina, y si capta todo, entonces lo estás transmitiendo bien. Si algo no está llegando ahí es porque el error es tuyo. Y hay que trabajar en esa parte, ¿verdad? Entonces, bien complejo. ¿Sabes? Otro tema que quiero tratar es el de, cuando mandaste algo de información para revisarla, para hacer esta entrevista, el tema del uso de redes sociales, nuevas tecnologías para el tema de abuso sexual infantil, sobre todo los niños que son muy vulnerables. Ese tema está, pero ahorita súper en boga, y sobre todo porque obviamente si antes era difícil o ya se estaba haciendo muy común todo ese tema, después de la pandemia y durante y después de la pandemia esto se ha desbordado. ¿Sí? Porque si antes los niños tenían acceso a todas las computadoras, a los celulares, a todo esto, ¿sí?
durante y después de la pandemia fue como multiplicarlo por 10 o por no sé cuánto, ¿no? De que los niños tuvieron más acceso a todo esto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que esto se ha desbordado y yo creo que ni siquiera tenemos cifras como aproximadas de todas esas situaciones, ¿sí? Y que sí me han tocado, sí, pacientes que lo llevan porque, ¿sabes qué? Es que porque, estaba jugando aquel jueguito de los gatitos que van volando y de repente sí les llega de que, oye, si quieres te ayudo para, te doy tips para que hagas más puntos y que no sé qué, y empieza toda esta seducción. Que es el fenómeno del grooming. Ajá, y empieza toda esta seducción de acercarse a ellos y al rato ya le están pidiendo, a ver, enséñame tu cuarto, a ver, enséñame cómo es tu cama, y poco a poco, ¿sí? Se van metiendo en la vida del niño, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión que desgraciadamente está, pues, muy fácil de que se dé. Sí, y muy difícil de comprobar la responsabilidad, porque son pruebas digitales, sí hay manera, pero es un trabajo muy complejo, porque hay pruebas, ahora vamos al otro lado, pruebas periciales de informática, de extracción de comunicaciones, de intervención de comunicaciones, digitales, electrónicas, cibernéticas, de mucho tipo, sobre este tipo de pruebas que es muy difícil de gestionarlas, practicarlas y entenderlas. O sea, claro, sí. Entonces ese es el asunto de que ahora por otra parte también, fíjate que en esos casos también otra cosa que he visto es que ahí sí se culpa al niño, ¿sí? Es que te dije que no hicieras los papás esto, o los cuidadores. Los cuidadores, ¿sí? Entonces también ese es otro tema, ¿sí? Entonces muchas veces me ha tocado, ¿sí?, hablar con papás con los que les digo, es que la víctima es el niño, ¿sí? Es que él no es quien tuvo la culpa. Estas personas tienen una estrategia, tienen todo, pues sí, un abanico de técnicas. No es la primera vez que lo hacen. No es la primera vez que lo hacen. Ni es el único usuario falso que tienen muchos. Sí, pero muchas veces, ¿sí? Para los papás es difícil ver todo eso porque es que no me hizo caso, yo le dije que porque también hay algo de responsabilidad en los padres, tutores o cuidadores, porque tienen el deber de revisar, claro, y poner y ciertos candados y de todo eso. Entonces, si no es culpable el niño, pues son culpables ellos. Entonces también es otra historia, pero por eso te comento, son temas muy difíciles, muy difíciles, donde muchas veces quien sale perdiendo son los niños. Claro. Y eso cuando le comentan a los papás. Todas, ¿sí? Perdón, sí, claro, que te interrumpa. Cuando le comentan a los papás, hace el fin de semana, no, el viernes pasado estuvimos apoyando con una capacitación a una fundación que se llama Voces de Mujeres en Acción, y tienen un área en donde trabajan lo del sexting, y hay una persona encargada de recibir, digamos que las denuncias internas dentro de la fundación, y me comentaba la chica que, pues me dice, el 99% son menores de edad, son mujeres, y no le quieren decir a sus papás, porque las van a regañar, porque las convencieron, porque mandaron, y ahora viene la amenaza del otro lado: si no te vuelvo a ver o si no te veo en tal lugar, voy a enviar estas fotos, y para que vean que, o sea, un buen manipulador sí hace ciertas cosas para que tengan miedo, y luego te la mando a 2 o 3 amigas tuyas, y luego dices, ya se lo mandó a 2 o 3 amigas, y dice que la va a publicar en una página, y dice que no sé qué, y me pidió hacer esto y yo lo hice. Y entonces es un tema, porque también ellas dicen, no quiero que mis papás se enteren, y no quieren denunciar, les empieza a dar miedo, pero dice que me llamó la atención el número, mujeres y menores de edad que no quieren decir nada a sus papás. Claro, sí. Totalmente. Entonces, y como te comento, se sienten ellas muy culpables, ¿sí? Y ese es lo que te comentaba ahorita, de la secrecía de toda esta situación, que conlleva toda esta situación, es lo que hace que la persona
si se sienta tan mal y que empiece a tener muy bajo autoconcepto, que empiece a devaluarse mucho y a tener muchas situaciones muy, muy pesadas en cuanto a salir adelante, en cuanto a inclusive desde el aspecto físico, a cuidarse, a cuidar su salud, todo esto, ¿no? Pues están muy interesantes los temas, pero ya antes de concluir, recomendaciones que puedas darle a las personas que tienen bajo su cuidado niños que probablemente hayan sido o estén siendo víctimas de delitos, sobre todo el de abuso sexual. Mira, la recomendación siempre va a ser denunciar, ¿sí? Siempre, digo, en el momento en que se enteren, siempre la recomendación va a ser denunciar. Yo sé que es un proceso tan difícil, ¿sí? Y me ha tocado varias familias que son años de luchar y de luchar y de luchar, y aunque haya pruebas, siguen luchando y la cosa no se termina, ¿sí? Pero desde el momento en que se hace la denuncia, como te decía hace rato, la persona siente, ¿sí? Para empezar, que alguien le creyó, que alguien lo está defendiendo, que hay límites, ¿sí? Y que, sí, y que simplemente ya se paró con esa situación que estaba siendo víctima, ¿no? Entonces, la recomendación siempre va a ser denunciar, ¿sí? Obviamente, otra recomendación sería, como también lo puntualizabas tú hace rato, ¿sí? El tener un abogado que te acompañe en todo ese proceso, ¿sí? De denuncia. Ajá, porque muchas veces, como pues obviamente, ¿sí? La mayoría de las personas no conocemos todos estos asuntos legales, ¿sí? Pues entonces, no vas a saber qué es lo que necesita el Ministerio Público, cuál va a ser tu participación, sí, entonces sí es también muy recomendable tener un abogado particular. Por otra parte, sí, el acercarse sí, a un tratamiento psicoterapéutico, tanto para la persona que ha sido víctima como para la familia, ¿sí? Porque también la familia sufre, ¿sí? Y también hay que ver, manejar ese sufrimiento, que no sea tan desbordante, que haga que la persona que fue victimada no pueda salir adelante, sino más bien que ese sufrimiento se transforme en una motivación, ¿sí? Para que la persona se sienta, por ejemplo, muchas veces le decimos, o muchas veces les digo a los niños, es que eres muy valiente, ¿sí? Por haber platicado esto, eres una persona, ¿sí? Fuera de lo convencional. ¿Por qué? Porque te estás enfrentando muchas veces también a la familia, ¿sí? Uh-huh. Sí, porque ¿sí? Pasa de un proceso a otro, ¿no? Un proceso penal o un proceso de custodia o pérdida de patria potestad. O que dice, es que si digo, pues ya nunca vamos a volver a ver a fulanito y a sultanito, sí, cosas por el estilo. Entonces, siempre les hago mucho énfasis en que son muy valientes. Entonces también hay que empezar a tratar a todas estas personas no como víctimas, sino también como sobrevivientes, ¿sí? Como sobrevivientes y como personas, ¿sí? Que han sabido sacar fuerzas de yo no sé dónde, porque ha habido casos en que te aseguro que le dan ganas a uno de llorar. Claro. ¿Sí? ¿Qué dices tú? ¡Ay! ¿Cómo tuviste el valor de hacer tal o cual cosa? ¿Sí? A veces los mismos niños me ha tocado que buscan pruebas, ¿sí? Para ellos solitos, para que se les ellos solitos reconozca. Buscan, cómo obtener pruebas de lo que les está pasando, ¿sí? Grabando o lo que sea. Entonces, por eso te comento, para ellos es bien esencial el denunciar, ¿sí? Entonces, aunque yo sé que es un proceso muy largo, sí, esa sería la recomendación de que toda la familia vaya a terapia, sería la recomendación de que tengan un abogado, y que pues sería un momento para recapitular muchas cosas que hasta ese momento la familia ha hecho o ha dejado de hacer, ¿sí? Muy bien, pues a mí me queda agradecerte por tu tiempo,
por tus atenciones y también reconocer tu trayectoria y Ay, todos tus estudios y la dedicación, porque te conozco, hemos compartido trabajo y conozco la manera que le dedicas. La verdad que no quiero decir, pero, o ya voy a decir mejor, de los mejores proyectos que me han dado, o sea, en materia de psicología, en pruebas psicológicas, muy completos. No les falta absolutamente nada, la verdad. Muchísimas gracias por eso. También, ¿verdad? Pues, hay que seguir estudiando. Sí, a echarle ganas, pues no hay de otra. Y te digo, ahorita, pues recién este semestre terminé esta especialidad, pero sí es la que sigue. Y seguirle. A ver cuál sigue. A ver cuál sigue. No, ya debes de tener 3 o 4 opciones. Es como yo que sigo, bueno, voy a hacer la maestría en amparo y quiero una en fiscal y luego digo, y luego esto, y ahí te la vas llevando, no terminas. Y se te topan 2, 3 diplomados y 2, 3 cursos en el trayecto. O sea, así es esto. Sí. Es mucho amor al estudio. Claro. ¿Sí? Bueno, y a los que estuvieron allá escuchándonos o viéndonos, pues, agradecerles también su espacio y su tiempo, y esperamos que nos veamos el próximo episodio. Muchas gracias.